seguimos acompañándoles aquí en Tu Conexión Matinal. Y yo creo que el sentir ciudadano de todo el país está puesto en preocuparnos sobre la seguridad. Las calles de nuestro país nos hacen sentir verdaderamente resguardados, resguardadas. Hoy hablaremos justamente de eso. Así es, para conversar del tema de transporte, tal vez de valores, de seguridad comunal, de seguridad también municipal, estamos con don Aldo Vidal, ex general en retiro de Carabineros, y a la vez él es vocero asesor técnico de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores. Aldo, ¿cómo está? Hola Catalina, hola Karim, gracias por la invitación. Un gusto poder conversar con usted. Aldo, cuéntenos también un poco de su experiencia y cuál sería el rol actual de la seguridad municipal, por ejemplo, en la prevención del delito. Se habla mucho sobre eso, en tratar de prevenir. A ver, pongamos un poco en contexto. En Chile existen 3 organismos que se encargan finalmente de la seguridad. Está la seguridad pública, que la conforma las policías, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones. Está la seguridad municipal, que poco a poco ha ido ganando terreno en términos de requerimiento, en términos de necesidades, algunas municipalidades un poco más potenciadas que otras. Y está la seguridad privada, seguridad que está conformada por empresas que se dedican a tareas de prevención y de seguridad de instalación. Y dentro de la seguridad privada hay un número significativo de personas que de una u otra manera están vinculadas a esto, que son componentes. Hay vigilantes privados, hay guardias de seguridad, hay rondines, hay conserjes inclusive que están dentro de esta estructura, y hay empresas de seguridad que se dedican a distintas tareas dentro de la seguridad privada. Está el transporte de valores, está la seguridad en los bancos, está la seguridad física a partir de guardias de seguridad instalados en centros comerciales, en tiendas, en farmacias y en industrias y empresas. Ok, Aldo, ¿hasta qué punto, según su mirada, la municipalidad tiene todo este tipo de responsabilidades? Entendemos que el mundo ha cambiado, que el mundo ha evolucionado, que también la delincuencia, la gente tiene toda esta percepción de inseguridad. Sin embargo, también entiendo que eso es una labor de Carabineros, ¿cierto? A menos, no sé, digo, lo estoy interpretando como sería en un mundo un poco más ideal. A menos que usted sea un artista o el millonario no sé qué o el político, pero en la seguridad normal no sería de Carabineros. ¿Hasta qué punto cree usted que las municipalidades deben intervenir en este aspecto? ¿Hasta qué punto es la responsabilidad de la municipalidad mantener el lugar seguro donde se vive? Sí, yo creo que de una u otra manera hoy día, frente a lo que tenemos como inseguridad en Chile, creo que hay una responsabilidad social de todos en general. Está claro que el gobierno de turno, cual sea, tiene una responsabilidad porque es quien de una u otra manera debe entregar esta demanda, digamos, tiene que hacerse cargo de esta demanda en términos de seguridad. Pero hoy día también las municipalidades pasan a ser un actor relevante porque de una u otra manera tienen que estar al servicio de la comunidad. Y si hoy día la gran demanda de la gente está vinculada a temas de seguridad, por lo tanto tienen que enfocarse en buscar cómo mitigar, cómo disminuir o cómo de una u otra manera apoyar a la seguridad pública en estas tareas. Y yo creo que ahí creo que lo que hay que hacer hoy día frente a estos problemas de inseguridad es sumar esfuerzo. O sea, tenemos claro que hay un responsable activo que tiene que hacerse cargo, que son la seguridad pública, pero por sobre ello también entendemos que todos de una u otra manera tenemos que contribuir a tareas de seguridad. Y insisto en este concepto que las municipalidades tienen una tarea social, una tarea que tiene que estar de la mano de lo que los vecinos finalmente quieren o necesitan.
Un punto importante también, Aldo, bueno, es evidentemente el uso de la fuerza, que sea medido según la situación de riesgo, pero según tu sensación y tu experiencia también en el rubro, ¿qué tan equipados o qué tan capacitados están los funcionarios frente a ese tipo de situaciones de riesgo? Bueno, ese es un buen punto. Efectivamente, hoy día hay un proyecto de ley en el Congreso que viene a fortalecer la institucionalidad finalmente de la seguridad municipal. Y ese proyecto se hace cargo de potenciar finalmente el trabajo de los inspectores municipales, de este concepto, digamos, de inspectores municipales. Y le entrega algunas, trata de nivelar la cancha en términos de que todas las municipalidades de una u otra manera tengan recursos para generar este tipo de servicio, pero efectivamente hay que delimitar muy bien hasta dónde llega la responsabilidad de la seguridad municipal, dónde termina la seguridad municipal y comienza la seguridad pública. Porque hoy día la tarea es hacer prevención, pero también entendemos que esta prevención, que uno la podría interpretar en la práctica como patrullaje, como recorrido, está muy de la mano de enfrentar situaciones de riesgo. Situaciones de riesgo porque hoy día la delincuencia es mucho más activa que en el pasado y el delincuente está dispuesto a portar armas y no solo portarlas, sino que usarlas. Entonces ahí es donde aparece este punto de inflexiones donde termina la capacidad y la responsabilidad de la seguridad municipal y donde comienza la seguridad pública. Perfecto. Ahora, Aldo, ¿cómo podemos de alguna manera equiparar lo que sería una comuna que tiene el dinero con una que no? Cuando hay, por ejemplo, estos límites entre dos comunas y una es bastante rica y la otra tiene altos niveles de pobreza y tal vez no puede pagar esa seguridad pública, ¿qué se podría hacer al respecto? ¿Cómo lo vería usted eso? Claro, que ahí es el gobierno quien tiene que hacerse cargo finalmente. O sea, aquí debiera haber a lo menos un piso para todas las municipalidades, un piso en términos de recursos que fueran dirigidos exclusivamente a tareas de seguridad. Ese debería ser la forma de que las municipalidades que tienen menos recursos de una u otra manera también puedan entregar ciertos grados de seguridad a sus vecinos. Y a partir de eso, las municipalidades también en su distribución de recursos también debieran generar algunas iniciativas por muy sencillas o por muy limitadas que puedan ser en términos de recursos. Ajá. También hay se pueden generar algunas acciones que vayan en beneficio de la comunidad en términos de seguridad y que no necesariamente signifiquen un alto costo para la comuna, digamos. Actualmente, Aldo, bueno, cuando ocurre un incidente, una situación potencialmente de riesgo, sospechosa, suele llegar en primera instancia la seguridad municipal, salvo ciertas excepciones. Pero ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar al tipo de formación que recibe, digamos, funcionarios municipales versus a formación, por ejemplo, de las fuerzas policiales como tal, de carabineros. ¿Hay diferencias que nos puedas ejemplificar? Bueno, Catalina, ese es un muy buen punto el que acabas de tocar, que dice relación con los procesos formativos del funcionario, ¿cierto?, que presta seguridad en una comuna. Hoy día no hay una estructura, no hay una definición respecto a cuál es el proceso de formación que debe tener, cuáles son las acreditaciones con las que debe contar, cuáles son las certificaciones que facultan a este inspector municipal para llevar adelante tareas de seguridad. Eso es lo primero. Ahí creo que hay algo pendiente en términos de entregarle todo lo necesario en términos de formación y capacitación para que lleve adelante estas tareas de seguridad. Y por otra parte, como tú bien dices, efectivamente son los funcionarios municipales los que en muchas oportunidades llegan primero a un delito que se está
llevando a cabo, que se está efectuando, y de una u otra manera están expuestos a enfrentarse con delincuentes. Entonces ahí tiene que aparecer también esta capacidad de poder entregarle equipamiento necesario, a pesar de que, aunque lleguen antes que la policía, no deberían, ¿cierto? No deberían proceder con el delincuente, sino que mantenerse a distancia, entregar información, agilizar la llegada de la policía, tener ciertos resguardos de su integridad, pero por sobre eso también contar con un equipo que les permita mayor seguridad y por ende mitigar aún más el riesgo cuando enfrentan delincuentes o cuando están cerca de delincuentes. Ok. Las personas que trabajan de guardias municipales tienen qué tipo de formación. La Cata hacía la pregunta, Aldo, sin embargo, mi pregunta apunta hacia el sector de... ¿Son los guardias privados también? ¿Son una persona que tiene estos cursos de OS10? Sí. ¿Y con eso basta o hay que hacer más cosas, más capacitaciones? Claro, lo que pasa es que los inspectores municipales no están obligados hoy día a contar con el curso de OS10. O sea, hoy día la seguridad privada tiene mayores exigencias en términos de acreditación que las que tiene la seguridad comunal. ¿Pero qué hace la seguridad? ¿Pero qué hace la seguridad comunal hoy día para mitigar este problema? Lo que hace es contratar exfuncionarios. ¿Ya? Potencia su equipo de inspectores a partir de buscar algunos jóvenes o personas que hayan trabajado en algunas instituciones de la Defensa Nacional o de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones, que hayan tenido alguna inducción, que hayan tenido un proceso de formación en estas instituciones, que hayan salido tempranamente, y es esa gente la que hace el piso en esta seguridad comunal, pero solo el piso, porque sí tenemos información que hay muchos otros que ingresan de la vida civil, que no tienen mucho proceso formativo y que se van formando en la medida que van desarrollando esta actividad, y es ahí donde hay que apuntar. Aldo, me gustaría consultarte con respecto a los tiempos, porque la sensación de la ciudadanía que cuando uno llama a las fuerzas policiales en caso de una situación de riesgo, tardan de repente mucho en poder contestar o llegar al lugar donde efectivamente está ocurriendo algo que podría ser un peligro público. Claro. Con respecto a eso, ¿cómo crees tú que esto se podría agilizar, tanto en el mundo privado o público, pero más bien apuntado hacia el lado público, que es lo que el ciudadano común vive, ¿no? Con respecto a eso, ¿cómo se podrían agilizar esos procesos, crees tú? Claro, es que eso tiene una directa relación con la capacidad de respuesta que hoy día tiene la policía o que tiene estos inspectores municipales. Si existiera un número importante proporcional a la demanda que hoy día existe en términos de seguridad, es muy probable que los tiempos de respuesta en llegar a un procedimiento debieran ser mucho menos que los que hoy día tenemos. Pero como hay una alta demanda, hay mucha exigencia, hay muchos procedimientos que se están generando a la vez en las distintas comunas de Chile, entonces eso impide finalmente que los pocos carabineros que hay y en algunas municipalidades los pocos inspectores municipales que hay puedan acudir con prontitud a estos procedimientos. ¿Qué es lo que hacen normalmente las centrales de comunicación? Lo que hacen es priorizar procedimientos, o sea, si el procedimiento tiene un riesgo más alto, priorizan e intentan llegar con algún dispositivo a ese evento oportunamente, pero efectivamente hoy día hay una alta demora, digamos, en acudir a un procedimiento, pero es exclusivamente por esta alta demanda que hay de presencia policial en muchos procedimientos que se están generando diariamente a la misma hora. Ok.
Y justamente hablando, Aldo, de estos procedimientos policiales, todos fuimos testigos el viernes recién pasado de este tremendo robo que se hizo a Brinks Chile en la región Bernardo Higgins. Sin embargo, quería consultarte, las personas que están a cargo de este transporte de valores, ¿son personas con qué tipo de formación? También normalmente estas empresas llaman a ex uniformados o se le hace este curso de OS 10. ¿Cómo es? ¿Cómo se avanza en decir eso? Porque este último robo, digamos, sin buscar centrar la entrevista en esto, es un robo tan grande que uno dice, ¿pero cómo? Porque, claro, hay mucha gente que está implicada. No sé si están implicados los choferes, los guardias, qué sé yo. Sin embargo, uno dice, ¿pero cómo nadie pudo hacer nada? Claro que los pillaron al tiro, el robo fue casi de juguete. Pero, de todos modos, ¿cuál es el nivel de preparación de las personas que trabajan en esto? A ver, lo primero es que las personas, como lo señalaba hace un rato atrás, las personas que trabajan en seguridad privada tienen que contar con acreditaciones. O sea, están obligados a hacer un curso y por sobre ese curso, aprobar ese curso, ser certificados por la autoridad fiscalizadora, que en este caso es el OS 10 de Carabineros de Chile. Le entrega una certificación a cada uno de los guardias y así también a las empresas, en este caso a los vigilantes, porque no nos perdamos, hay una diferencia importante, sustancial entre vigilantes privados y guardias de seguridad, porque los vigilantes privados pueden portar armas y son los que evidentemente están en las empresas de transporte de valores. Hay una exigencia a partir de esta certificación, de estos cursos, pero también hay una exigencia en términos de requisitos que deben tener estas personas cuando se incorporan a estas empresas. Hay exámenes psicológicos, hay exámenes que tienen que ver con conocimiento, hay certificación en aspectos, requisitos éticos y a partir de sus papeles de antecedentes. O sea, hay toda una estructura para poder contar, en teoría, con personas idóneas que lleven adelante estas tareas. Y eso se cumple porque la autoridad es bien exigente en ese sentido. Y Chile, yo diría que es bastante serio en este aspecto, digamos, de la regulación, de la exigencia, de los controles, de la fiscalización. ¿Por qué ocurre esta situación? Bueno, las pocas situaciones que han ocurrido en el último tiempo, porque uno se alerta, se impacta, digamos, con este tipo de hechos, que es evidente que es para impactarse, mucho armamento comprometido, personas heridas, disparos, persecuciones, una alta suma de dinero, tiene un impacto, pero estos procedimientos, si uno los proyecta a partir de la cantidad de movimientos que tienen las empresas de transporte de valores, en realidad son pocos. Si uno hace ¿Son pocos los procesos de seguridad, dices tú? Son pocos para los procedimientos y los movimientos no es una que casa. se generan. No, claro. Es un lugar que debería tener todas las seguridades del mundo. Bueno, y en este caso, personas que tenían información privilegiada también de las rutas, etcétera. O sea, evidentemente había una sensación de desmedro con respecto a este plan que se armaron para ejecutar este robo, ¿no? Es que, miren, si efectivamente cuando uno observa así rápidamente, dice cómo una instalación encargada de proteger dinero se ve, comillas, vulnerable frente a este tipo de delincuentes, ¿cierto? Eso es lo que uno ve inicialmente. Sí. Pero en estricto rigor, las medidas de seguridad que tenía esa instalación son las que responden a lo que está establecido. O sea, el cerco perimetral, la muralla, la altura de la muralla, la cantidad de personas vigilando, las bóvedas al interior, los accesos, las alarmas, se cumplieron. El punto es que es muy difícil poder lidiar con el crimen organizado cuando de una u otra manera está corrompiendo al interior
de las empresas, porque las personas que aparecen vinculadas eran personas que cumplían con todos los requisitos para desarrollar, estaban certificadas, personas que llevaban tiempo en la empresa y casi todo igual fueron corrompidas para entregar información privilegiada. Claro que sí, Aldo. Y bueno, también me gustaría consultarte sobre un tema que históricamente siempre ha sido muy polémico en nuestro país, que tiene relación con el uso de la fuerza. En algún momento estuve conversando con un teniente de carabineros y él me comentaba que realmente para él era sumamente delicado el momento de sacar su arma, porque efectivamente había que analizar mucho lo que estaba ocurriendo en esa situación. Entonces, frente a un peligro, un delincuente viene hacia ti de manera directa, yo creo que son pocos los segundos donde tú efectivamente puedes pensar cómo reaccionar. Con respecto a ese punto y entendiendo también la crueldad con la que hoy actúa el crimen organizado y los delincuentes en el país, ¿cuál es tu observación personal con respecto a eso? Bueno, efectivamente, las policías, que son quienes de una u otra manera tienen el privilegio, o sea, tienen la facultad de hacer uso de las armas, siempre han estado limitadas, obviamente, en su accionar a partir de tener certeza que cuando sacan el arma y cuando van a usar el arma sea efectivamente en cumplimiento de las disposiciones legales. Siempre está esa preocupación, ese tino, esa exigencia, y los carabineros y la policía de investigaciones la conocen muy bien. Lo bueno es que en este último tiempo se ha entendido que hay que entregarle mayores facultades a la policía para poder generar estas acciones policiales. O sea, tuvimos un tiempo en donde el carabinero efectivamente no se atrevía a sacar su arma de servicio porque sentía que no tenía ningún apoyo desde la mirada política. Sentía que estaba limitado en su accionar. Pero hoy día quiero creer que el carabinero se siente mucho más empoderado, se siente mucho más capacitado, se siente con un respaldo que es muy necesario para poder enfrentar este crimen organizado que, como tú muy bien describías, no trepida en usar sus armas y matar sin ninguna limitación. Bueno, me imagino que todo esto también se ha ido dando por cómo está la situación ahora, por cómo lo ha ido enfrentando la sociedad, los gobiernos, las mismas leyes. Sin embargo, me imagino que también hay un momento en el que es tu vida o es la de la otra persona, que no sé si uno tiene que dejar de pensar en la ley, tiene que pensar en voy a morir o no. Me imagino que esa situación se da súper seguido cuando te enfrentas a un delincuente que tú lo ves que está súper decidido a quitarte la vida, que no le importa, que a veces da la sensación que no le importa ni su propia vida. No, efectivamente, hoy día lamentablemente tenemos delitos emergentes en nuestro país que no los teníamos hace 5 o 6 años atrás. El sicariato es un delito importado hoy día aquí y que es una preocupación permanente. El homicidio que ha aumentado lamentablemente en determinados sectores, en la región metropolitana, puntualmente en el sector sur. Tenemos una preocupación permanente por este uso indiscriminado de las armas de fuego. No tenemos claridad todavía, no nos ponemos de acuerdo cómo tenemos que enfrentar esta escalada en términos de las armas, cómo se mueven, la cantidad que hay. Entonces, sí, pues efectivamente hay mucho por hacer hoy día en términos de poder definir bien. Hay miradas que intentan desarmar finalmente a la población, hay otras que sienten que la única alternativa que hay es finalmente que contar con un arma para poder defenderse. Son miradas que tenemos que definir bien como sociedad y establecer cuáles son
las estrategias que vamos a tener que ocupar de aquí en adelante, considerando que muchos de estos delitos emergentes llegaron para quedarse. Perfecto. Hablando, bueno, de estrategias, de definición, también me gustaría entender un poquito, porque bien conocemos que es un rol más bien colaborativo en cuanto a la seguridad municipal, pero ¿cómo crees tú que podrían los procesos ser un poco más prolijos, que la conexión entre las diferentes fuerzas policiales o seguridades privadas, municipales, fuera un poco más expedita? ¿Qué plan sugieres tú o qué estrategia sería bueno comenzar a implementar? Ya, ese también es un tema muy interesante. Nosotros creemos que en Chile debiera haber un macrosistema de seguridad. Un macrosistema de seguridad que de una u otra manera recoja a estas tres fuerzas vivas, que son la seguridad pública, la seguridad municipal y la seguridad privada. O sea, debiéramos trabajar en función de que estas tres fuerzas vivas del país puedan coordinarse de mejor manera. Hoy día aparece la seguridad comunal, municipal, y la seguridad privada como un coayudante de la seguridad pública. Y eso está bien en la teoría, digamos, está muy bien enfocado. Pero en el ejercicio, claro. Pero en el ejercicio tiene que ser mucho más potente, tiene que haber una coordinación mucho más activa en esto, en cómo aprovechamos todo este potencial que hay en términos de información que tienen la seguridad comunal a partir de las cámaras, a partir de el despliegue que tienen, la información que tienen de vecinos, cómo aprovechamos la seguridad privada en tantas instalaciones también que hay, sistemas de seguridad, hay servicios de seguridad, hay información. Hoy día está la inteligencia artificial incorporada activamente en la tecnología para poder cruzar mucha información, mucho dato, pero como un macro sistema de seguridad. Aldo, queremos agradecerte este tiempo y bueno, esta conexión con nuestro matinal, y te dejamos la invitación evidentemente para que en una próxima ocasión podamos volver a conversar y debatir. Muchísimas gracias. Que estés bien, Aldo. Igual ustedes, muchas gracias por la invitación.